Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ortiz y esta es una emisión más de CIE Cinema Educando a través del séptimo arte. Bueno, hoy quiero empezar con una charla y tiene que ver precisamente pues cómo empezó este programa que ya está por cumplir 13 años, donde Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP pues ha brindado un espacio digno en el que pues todos aquellos amantes del cine pueden disfrutar, ya sea en el auditorio del CIE o la sala de cine de Trapiche Museo Interactivo, pues una película en este sentido, ¿no? Así que ver desde las películas clásicas, las más antiguas, hasta las más modernas, los estrenos, los blockbusters y todas estas grandes películas que son parte de la historia del cine. Eh, pues yo quiero iniciar comentándoles cómo empieza este programa que pues se fue gestando como un hijo, ¿no? Yo recuerdo que cuando me acerqué al Centro de Innovación y Educación con la maestra Diana Celina García, traía un proyecto bajo el brazo y era precisamente eh, un club de cine. Tuve la oportunidad de entrar a las instalaciones del CIE y cuando miré el auditorio, pues prácticamente, literalmente me enamoré del espacio. Consideraba que era un lugar propicio para poder llevar a cabo proyecciones de películas y, bueno, el desarrollo de lo que tiene que ver con un cineclub. Era un proyecto que estaba inspirado precisamente en los cineclubes franceses, a través de aquellos clubes o aquel club que de alguna manera intelectuales, periodistas, empezaron a desarrollar a finales de los 50 y principios de los 60, aquel movimiento que todos conocemos, bueno, los amantes del cine, es como la nueva ola francesa, ¿no? Inspirados también ellos a su vez en los cines o los cineclubes de los años 20. La intención era pues ver ese tipo de películas que difícilmente llegan a nuestra ciudad, a nuestros cines comerciales y poder tener una retroalimentación al final de la película. ¿Por qué no? Más adelante también se visualizaba la idea de que pudiéramos tener esa retroalimentación también con los creadores, ya sea un actor, un director, cualquier elemento que tuviera relación con el quehacer cinematográfico de esa producción que se estaba viendo en turno. Y bueno, pues iniciamos. Yo decía, bueno, ¿cómo vamos a iniciar? Iniciamos un miércoles 7 de marzo de 2012 y la intención era iniciar con directores, con genios del cine. Así se planteó la idea en un inicio. Y pues hay tantos genios que no sabíamos con quién empezar. Sin embargo, bueno, para mí creo que uno de ellos, y la mayoría no me dejarán mentir, creo que uno de los grandes personajes de la historia del cine que influyeron enormemente en el desarrollo, en el crecimiento de la industria, de cómo contar historias, fue precisamente Charles Spencer Chaplin, mejor conocido a través de su personaje Charlotte. Obviamente me refiero, como les menciono, a Charles Chaplin, este personaje que de alguna manera le dio vida y figura al cine, una forma de entretener, una forma que pues él ya venía puliendo a través del teatro de vodevil en su pues natal Inglaterra, donde pues un estilo de hacer comedia que venía pues ya prácticamente de sus padres. El teatro de vodevil era algo que era muy familiar para él y eso de alguna manera lo traslada a la pantalla a través de una gira que se le ofrece a este gran personaje para trasladarse de Inglaterra a los Estados Unidos. Y en ese momento, en ese viaje, una vez que se traslada a los Estados Unidos, tiene la gran oportunidad de entrar a una sala de cine. Cuando él mira las imágenes o movimientos proyectadas en una pantalla, se da cuenta que eso es lo que él quiere hacer para sus próximos proyectos. Y es así como él inicia en el cine. Es a través de uno de los grandes, también grandes promotores del cine de la comedia, Max Sennett, que él empieza a hacer sus primeras apariciones en el cine. Obviamente en un principio pues no tenía él un control total de sus producciones, que era algo a lo que él aspiraba. Bueno,
con el tiempo, para no ahondar mucho en detalles, porque quiero hablar de un tema muy particular, ya que pues es una película precisamente de su autoría, la cual está cumpliendo 100 años. El pasado 28 de junio estuvo, 26 o 28 de junio exactamente, no recuerdo, pero estuvo cumpliendo esta obra 100 años de haber sido filmada. Me refiero a La Quimera del Oro. Y bueno, pero antes de eso yo quiero platicarles, como les decía, cómo fue que iniciamos. Así que fue a través de este personaje, de este gran director, que pues inició prácticamente jugando, y quién iba a decir que se iba a convertir en uno de los grandes genios de la historia del cine. Em, pues básicamente con el tiempo fue agarrando mucha notoriedad porque fue un personaje que llenaba los cines. En aquel tiempo se hacían pequeñas películas de cortos, alrededor de 4 o 6 rollos de 6 minutos, y pues básicamente eran cortometrajes lo que se hacía en un principio. Estamos hablando en 1914, cuando Charlotte aparece por primera vez, ¿no? En esta película de carreras, las carreras, algo así, o de Trump. Y pues a partir de ese momento, pues inicia el trayecto de Charlotte, el personaje principal de Charlie Chaplin. Una vez que empieza a tener más, pues más control de sus producciones, empieza no solamente a escribir o a actuar, sino que también producía, dirigía, inclusive llegó a poner o a componer la música de sus películas. Curiosamente, muchas de ellas fueron de un periodo en el que todavía no existía el sonido. Sin embargo, posteriormente reestrenó sus películas y las sonorizó o las musicalizó. Grandes obras compuso este gran artista, eh, música de fondo o música que acompañaba pues a las películas, pero también compuso canciones, temas emblemáticos como Candilejas, por ejemplo, ese tema principal de la película que lleva el mismo nombre, una película de 1952, ya cuando él estaba ya entrado en años. Pero regresando al CIE, donde iniciamos pues precisamente con este director, fue que por esa razón decidimos, creíamos que tenía muchísimo peso, y además ya habíamos tenido la oportunidad de hacer algunos pequeños experimentos en torno a algunas de sus obras. Tuvimos la oportunidad de llevar algunas funciones a las comunidades, a esos lugares muy remotos donde difícilmente las personas pues pueden, o tienen el contacto con una sala de cine, y nos dimos cuenta que Charlotte o los cortos de Chaplin tenían una conexión estupenda, ¿no? Con todas las personas, independientemente de la edad, funcionaban pues prácticamente como en su tiempo de estreno, ¿no? De hecho, se han hecho algunos experimentos, digámoslo así, con algunas de sus obras en lugares tan remotos como el Medio Oriente, y la gente reacciona al unísono, o sea, es una risa constante, y pareciera que son películas que se están estrenando básicamente. Y es que Chaplin tenía una filosofía en torno al lenguaje. Precisamente él decía, cuando empezó a surgir el sonoro, por allá en 1900, el cine sonoro, a través del cantante de jazz en 1927, una producción de la Warner, aunque ya había previamente algunas películas que tenían algunos intentos de sonorizar sus películas. Sin embargo, decía él, estaba en contra, Chaplin estaba en contra de poder concretar ese avance tecnológico que ya tenía el cine, porque consideraba que cuando su personaje de Charlotte empezara a hablar, pues iba a ser como su sentencia de muerte. Sus películas las entendían o las entendemos hasta la fecha todavía porque las seguimos viendo, y más en este tiempo en el que prácticamente toda su obra está remasterizada, restaurada, digitalizada, algunas obras en 4K, precisamente como la película que está cumpliendo 100 años, me refiero a La Quimera del Oro. Y bueno, pues iniciamos, le decía, ese miércoles 7 de marzo del 2012 con un ciclo inspirado en Chaplin, 4 películas durante todo un mes. Pensábamos de momento que a lo mejor no iba a funcionar porque pues eran películas mudas, películas viejitas, ya eran versiones algunas restauradas, y sin embargo, la inauguración que nos dio el honor, nos brindó el honor el doctor Valentín Gutiérrez de ser nuestro padrino. Recuerdo perfectamente esa inauguración con nuestra
listón de celuloide, ¿no? Que es con el corte, tradicional corte de listón, pero en esta ocasión con un celuloide, un moño de celuloide, a través de la apadrinaje del doctor Valentín Gutiérrez, que nos hizo, repito, el honor de acompañarnos. Así iniciamos con bastante público, y comenzamos con un gran clásico de este director que se llama El Chico. The Kid, El Chico, una película que filmó en 1921, donde lo acompaña un niño actor de antología, de nombre Jackie Coogan. Jackie Coogan, que se considera el niño más famoso, ¿no? De ese periodo, el niño actor más famoso de ese periodo, y en la cual, pues, Chaplin, que todavía en ese momento no contaba o no tenía un hijo, pues hizo una mancuerna tan especial que hasta prácticamente, en la edad adulta de él, seguían teniendo una relación muy estrecha. Me refiero precisamente, por ahí hay un pasaje en donde pueden ustedes constatar a través de YouTube cómo a este gran genio se le entrega en 1972 un premio Oscar honorífico, que ya de hecho había ganado algunos desde la época del cine mudo. Me refiero otra vez de la película del circo, una película donde él, pues, se convierte en un hombre orquesta porque, aparte de actuar la película, la escribe, la dirige, la produce, la edita e incluso escribe algo de la banda sonora, ¿no? Música para la película, que, como les decía, después se reeditan y las musicalizó. Pero bien, ya contaba él con un Oscar especial por esa gran proeza que hizo en 1928 con el circo, precisamente cuando inicia la primera entrega del Oscar, en ese año. Pero, curiosamente, nunca ganó un Oscar como director, por ejemplo, como actor, que también fue nominado en ambas categorías. Y les decía, pues, la Academia le rinde un merecidísimo homenaje, que por cierto es hasta la fecha el único, el único Oscar que se ha entregado hasta el final en este caso a la trayectoria, ¿no? Entregado a Charlie Chaplin, porque siempre la entrega del Oscar se cierra con la mejor película del año. En esa ocasión, de 1972, pues eh, se r ahora sí que se rompe el molde, ¿no? Y se realiza una entrega especial por lo que significaba para la industria de Hollywood. Por eso yo pienso que después de la creación del invento a través de los hermanos Lumière y entre otros, este, científicos, ¿no? Que por ahí también se menciona el nombre de Tomás Alva Edison. Creo que después de ellos, el padre del cine, que todos conocemos como José Méliès, yo creo que uno de los, posteriores personajes que enriquecieron, al cine, como lo que hoy conocemos como un medio de entretenimiento, pues es precisamente Charles Chaplin. Y bien, pues así iniciamos con El Chico. La verdad, yo, estaba prácticamente, mordiéndome las uñas, ¿no? Porque no sabía, eh, cómo iba a funcionar o si realmente iba a funcionar esta propuesta. Sin embargo, fue todo un éxito. Esa fue una gran sorpresa porque la gente se unió, en carcajadas, se unió, en júbilo por ver estas películas que no habían visto, unas películas que ya tenían bastantes años. Y así pasó la siguiente semana, tuvimos la oportunidad de ver otra gran película, me refiero a Tiempos Modernos, uno de los grandes clásicos de este personaje, donde hace una crítica pues al capitalismo, a la industrialización. Y bueno, ahí a partir de ese momento Chaplin se le empieza a acusar de comunista, empieza a tener problemas en Estados Unidos, siendo que era un inmigrante que llega a este país que le favorece muchísimo, pero que sin embargo nunca busca él nacionalizarse, ¿no? Sin embargo, bueno, así continúa hasta que realiza la película de Candilejas, que es cuando él sale de Estados Unidos en gira precisamente para Europa para promocionar esta película. Y pues ahí eh, el gobierno de Estados Unidos aprovecha esa salida para ya, pues, de alguna manera, exiliarlo, ¿no? Y bueno, pero antes de eso, volviendo al ciclo, les decía, tuvimos la oportunidad de ver de Tiempos Modernos, una película súper divertida, súper fresca, donde aparece él con, Pablo Godard.
Después vemos también El Gran Dictador, una gran obra. Es muy curioso, fíjense que en esta película vemos a un Charlotte, eh, pues con una eh, característica física muy similar, ¿no? Al personaje en el cual hace crítica en la película del Gran Dictador. Me refiero a Adolf Hitler, porque curiosamente los dos nacieron el mismo año, en 1889. Chaplin era, creo, algunos meses o días más grande que él, pero curiosamente Charlotte aparece en 1914, o sea, el bigotito, ese bigotito tan característico de como de brochita, eh, curiosamente también lo adoptó de alguna manera Adolf Hitler, ¿no? O Adolfo Hitler. Y bueno, se hablaba de que cuando él hizo esta película, pues había sido muy atrevido, ¿no? Por haber hecho esta crítica a un personaje tan fuerte, ¿no? Y sobre todo, bueno, que estaba liderando de alguna manera este movimiento, esta Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, curiosamente, Hitler era admirador de este personaje, ¿no? Y bueno, después de haber visto El Gran Dictador, ya una película sonora. eh, Posteriormente vimos la película de Candilejas, que con esa cerramos el ciclo. Esa película ya con pues sonido, inclusive les decía yo que aparece un tema emblemático que todos yo creo conocemos y hemos escuchado, y yo creo que hemos disfrutado, ¿no? El tema de Candilejas, ese tema que dice: entre candilejas yo te amé, entre candilejas te adoré. Es una canción que, pues, de alguna manera le llega a Chaplin a través de su última esposa, Ona Chaplin, que precisamente se la compone a ella, porque precisamente llega ella a su vida cuando él ya tiene, pues, bastante edad. Aquí aparece en esta película con algunos de sus hijos, específicamente o especialmente Geraldine Chaplin, por ejemplo, que es su hija mayor, que tiene con esta última esposa, Ona Chaplin, que por cierto era hija de un escritor muy famoso, ganador del premio Nobel. Y bien, pues empezamos así con este personaje. La verdad que para nosotros, o al menos para mí, tiene mucho significado. Es un personaje que posteriormente yo he llevado a las comunidades. Como les digo, eh, ha sido más que probado, ha sido muy exitoso, a la gente les gusta, a los niños, a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, a todo mundo hace una conexión muy especial con la comicidad de este personaje que es Charlotte. Hoy les decía, bueno, ya para cuando estemos viendo este podcast, pues ya se va a estar, ya se va a haber realizado la proyección de la película La Quimera del Oro, que les decía que para él podríamos decir que significaba su obra más personal, por la que él quería ser recordado. Y a mí me parece muy interesante que podamos ahondar también en este tema o en esta película, porque repito, es una película que el pasado mes de junio cumplió 100 años de haber sido filmada. Es una película en la cual, pues, el personaje de Charlotte está en busca de la riqueza, ¿no? Aquel am, movimiento, ¿no? Que surge en Canadá, aquellos exploradores que están buscando oro. De hecho, la película está inspirada de alguna manera en aspectos reales. Por ejemplo, vemos en la película, sin el afán de spoilear, porque al final del día es un clásico y creo que todos de alguna manera tenemos un poco de conocimiento de la película, que por cierto, no he tenido la oportunidad de exhibir durante los casi 13 años que tenemos del Cine Club, y que en esta ocasión pues es parte de esta programación del mes de julio de CIE Cinema. Les decía, esta película pues está inspirada en algunos aspectos de la vida real. Por ejemplo, vemos cómo el personaje de Charlotte con este actor que siempre lo acompañaba, un actor muy singular, un personaje muy grandote, ¿no? Regordete, interpretado por Max Swain, que siempre pues hacía esa mancuerna, ¿no? Del gordo y el flaco, siempre le daba
también un tono de comicidad a todos los gaps o gips que hacían en las películas, estas como tipo sketches, ¿no? Cómicos, que eran muy recurrentes en ese tiempo. Hay una escena donde ellos están en una cabaña y pues están hambrientos. Estamos hablando de que están en la nieve, no hay alimentos y de repente el personaje que interpreta Max Swain cree estar, o más bien alucina y cree estar viendo a Charlotte como en forma de una gallina, ¿no? Al final también terminan comiéndose los zapatos, los clavos como si fueran palillos, y eso dicen que está inspirado en aspectos de la vida real, que inclusive esos exploradores que estaban en busca del oro, por eso le llaman la quimera del oro, murieron, algunos tuvieron que alimentarse de algunos compañeros que ya habían fallecido para poder sobrevivir. Pero volviendo a la película, creo que esa escena de la casa donde vemos pues una réplica, ¿no? Obviamente a través de los efectos especiales de la película, cómo se va desarrollando esta escena, ¿no? Tan singular, donde hay una mezcla de comicidad, pero también de suspenso y de una cierta preocupación porque la casa está prácticamente ubicada al vacío, ¿no? Como un acantilado o algo así, en el que pues está a punto de caer la casa. Y de ahí aparecen una serie de GIFs pues muy emblemáticos y muy recordados. Hay otro aspecto o otra escena que es clásica, que aunque no es, Chaplin no fue el primero que realizó pues esta dinámica. Me refiero al baile de los panecillos. No sé si recuerdan aquella escena donde está Chaplin, se ve como una tipo de iluminación expresionista alemán, del expresionismo alemán, perdón, donde hay un claroscuro, solamente se ve su cara, porque recuerden que él, por eso le decían el mimo, ¿no? Uno de las características era que su cara era blanca, se pintaba los ojos de oscuros, porque al momento de la iluminación que se reflejaba y se contrastaba con la grabación, pues podía darle una mayor expresividad a su rostro, ¿no? Era una cara blanca que, pues, obviamente para sobresalir en el blanco y negro de ese entonces, que era, pues, lo que se tenía, ¿no? A la mano al momento de grabar, aunque ya existían algunos pequeños guiños con el color o el Technicolor. Entonces, hay una escena donde él está en la danza de los panecillos, les decía, son dos piezas de pan que coloca él con unos tenedores y empieza a hacer unos movimientos, una danza, ¿no? Que es muy clásica. Todo el mundo la reconoce o la ubica por este momento, ¿no? Que es un clásico. Y pues nada, estamos de manteles largos, estamos muy contentos porque vamos a tener, o ya, pues decir, en el momento que ustedes están viendo esta charla, seguramente ya habrá pasado la proyección, pero quienes hayan tenido la oportunidad de ver esta gran película, sin duda la van a disfrutar muchísimo. Y imagínense, en una versión 4K completamente remasterizada, eh, en una sala de cine como lo es la sala de cine de Trapiche, bien vale la pena ver este tipo de películas en este espacio. Yo aquí tengo algunas cosas pues, que tienen que ver con este personaje. Por aquí está una biografía. Es muy interesante cómo uno se adentra en la vida de estos personajes o de estas figuras. Hay que decir que Charles Spencer Chaplin, perdón, pues fue una persona que la verdad, pues pasó por muchas situaciones complicadas. Sus papás se separan, su mamá tiene problemas de esquizofrenia, tiene que ser internada a un centro psiquiátrico. Él tiene un medio hermano que es Sidney Chaplin. eh, Están viviendo juntos en un internado. Pasa el tiempo, Sidney ya no puede estar en ese internado, sale de ese lugar, él se queda solo y se escapa de ese internado siendo prácticamente un niño. No termina los estudios primarios, vive en un baldío siendo un niño de 10 años, y cómo él regresa para poder subsistir
al teatro de vodevil donde su mamá trabajaba. Era un niño que creció en ese espacio y pues básicamente se fue aprendiendo de memoria los diálogos de algunos a parlamentos que su mamá, o canciones que su mamá cantaba cuando todavía estaba en condiciones y trabajaba en ese teatro de vodevil. ¿Y quién iba a decir que a pesar de tantas complicaciones en su vida, se iba a convertir en este personaje que hoy es una de las grandes, grandes figuras del cine a nivel mundial? Pues nada, eso es lo que les quería yo platicar en torno a este personaje. Ojalá que más adelante podamos tener otras películas, porque todavía hay más películas que ver de Chaplin. No hizo tantos largometrajes, sí tiene muchos cortos, eh, y también sería interesante ver la última película que realizó en 1967, La Condesa de Hong Kong, una película en la que logra reunir, reunir a dos de las grandes figuras del cine. Me refiero a Marlon Brando y a Sofía Loren, aunque bueno, para quien ya conoce la historia, para quien conoce esta obra, no fue la gran obra de este gran director, que hubiéramos querido que hubiera cerrado su carrera con una gran obra, ¿no? Sin embargo, bueno, es una pieza que tiene mucho que contar por simplemente el hecho de ser la última película de Charles Chaplin y miren nada más protagonizada por qué figuras, ¿no? Marlon Brandon y Sofía Loren. Pues bien, quiero comentarles también antes de irnos que este es un regalito que me hizo Alejandro Chegaray. Alejandro Chegaray, muchas gracias. Me lo trajo, bueno, él es originario de aquí de Los Mochis, es uno de los jóvenes que empezaron a formar parte del cineclub. De ahí surgió una camada de jóvenes que se les apoyó en la realización de algunos de sus cortos. Y bueno, él ya con el tiempo pues creció, se fue a Estados Unidos, estudió, él está ya picando piedra precisamente en Hollywood. Él vive allá en Los Ángeles y pues ahí está picando piedra. Me hizo el honor de traerme este pequeño detallito que es una peliculita de Chaplin. No lo he querido abrir, la verdad, porque quiero que se conserve así. Muy bien, bueno, después de haber compartido con ustedes esta charla, queremos reiterarles la invitación para que nos acompañen a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Centro de Innovación y Educación, en Instagram y YouTube como @ciemochis y en Spotify como CIE Cinema. Así que bueno, pues estamos ya en estos espacios donde ustedes pueden dirigirse y poder ver cada uno de nuestros episodios. Muchas gracias. También reiteramos la invitación para que estén atentos a la programación de CIE Cinema. Vamos a iniciar con grandes películas para el mes de agosto. Recuerden, viene también los festejos de la Semana del Abuelo Jóvenes de Corazón, donde pondremos o programaremos algunas películas para las personas de la tercera edad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Jorge Ortiz y esto fue CIE Cinema, educando a través del séptimo arte. Hasta pronto. Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP presentó